Quizás nos hemos preguntado, o sea, son aproximadamente 612 leyes aproximadamente, del cual nos habla o la ley de Moisés. Y uno decimos, ¿no? Tantas leyes, estudiamos leyes, mandamientos, estatutos, leyes civiles, leyes de restitución, leyes de justicia, leyes morales, tantas leyes. ¿Será necesario realmente para nosotros conocer estas leyes o de pronto quizás eso solo fue escrito para el pueblo de Israel, ¿no? Lo interesante es que según de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa palabra perfecto significa sea maduro, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el propósito justamente de la palabra de Dios? Si bien es cierto, para el incrédulo le va a proveer ese mensaje de evangelio para que sea salvo, va a escuchar la palabra de Dios, pero para los que ya somos creyentes, la palabra de Dios dice nos va a equipar, es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en toda justicia, en todo lo que agrada a Dios. ¿Y para qué es eso? Para ser maduros, para que todo hombre de Dios llegue a la madurez. Amén. Entonces, ¿quién podría levantar la mano y decir, yo ya soy madurito, ya estoy bien maduro, yo creo que ya no necesito de palabra de Dios? Ni Pablo mismo se atrevió a decir eso, ¿no? Ya alcancé toda la madurez, por lo tanto, ¿saben qué, hermanos? Me voy, ¿no? O ya, cierro mi Biblia, la regalo a alguien más porque ya creo que soy demasiado maduro. No, 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 o sea, no vemos en un genuino creyente, no podemos ver unas palabras como esas, ¿no? Entonces, vemos, si no es así, vemos que cuán necesario es que sigamos estudiando la palabra de Dios. Y si dice que toda la escritura es inspirada por Dios, aún estas leyes que estamos viendo en el libro de Éxodo fueron inspiradas por Dios, fueron dadas por Dios a Moisés y fue de utilidad para aquel entonces, para su pueblo, pero debido a que la palabra de Dios es viva y eficaz, sigue siendo de bendición para nosotros aún miles de años después. Hay algo interesante, dice, los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará jamás. En lenguaje sencillo, la palabra no pasa de moda. Tu vestimenta puede pasar de moda, los lentes pueden pasar de moda, muchas cosas pueden pasar de moda, pero la palabra de Dios no pasa de moda. Por lo tanto, muy por lo contrario, está viva y es eficaz. Lo único que tenemos que hacer es acudir a esta palabra con un corazón dispuesto, con una tierra fértil y con una tierra dispuesta a que esa semilla caiga y comience a dar frutos en nuestra vida. Entonces te animo que cuando vamos estudiando estos pasajes tengas esa disposición de decir, Señor, ¿qué me quieres hablar? ¿No? ¿Qué me quieres decir? Nos acerquemos con esa actitud de decir, Señor, háblame esta noche. Yo sé que tú tienes una palabra, uno de los versículos va a impactar mi vida, o uno de los versículos de pronto va a revelar aquello que no te agrada y ayúdame a obedecerlo, a creerlo y a cambiarlo. Bueno, entonces, estamos estudiando justamente el libro, la porción donde están las leyes que Dios dio a su pueblo, y hoy vamos a ver ciertas leyes de justicia, ¿sí? Desde el verso 1 al verso 9 vamos a estudiar el día de hoy y vamos a ver ciertas leyes que tienen que ver con la justicia, ¿no? Leyes que si bien es cierto fue dado a los magistrados, a los jueces, a los colaboradores de Moisés para que ellos puedan impartir una justicia de parte de Dios entre el pueblo, ¿no? Debido a eso se le dio estas leyes para que puedan resolver pleitos legales. Y tú de pronto dices, pues yo nunca he estado en un pleito legal, ¿no? Pero a lo mejor puedas llegar a estar, ¿no? O sea, pero no solamente si has estado o vas a estar en un pleito legal, sino que estas leyes vas a dar cuenta que también lo podemos aplicar a nuestra vida diaria, también lo podemos aplicar a nuestras relaciones con la familia, a nuestras relaciones dentro del trabajo, también se puede aplicar a nuestro día a día, pero fueron dados en el contexto original para que los jueces puedan impartir justicia de parte de Dios, pero ¿qué? A un pueblo que tenía sus cosas como tú y yo del día a día, a un pueblo que entraban en pleitos y discusiones y líos y conflictos como tú y yo estamos expuestos en este mundo. Entonces, estas leyes no son el fundamento definitivamente de nuestro cristianismo, el fundamento de nuestro cristianismo es Cristo, pero estas leyes son útiles,
son útiles para ver cómo es que Dios piensa, cómo es que Dios ve, cómo es que Dios deseaba que se conduzca a su pueblo, y también cómo es que Dios desea que nosotros moralmente nos podamos conducir, ¿no? Es como que de pronto estas leyes no te dan salvación, por cierto, ¿no? Pero de pronto tú mismo en casa tenemos leyes para con nuestros hijos, ¿no? Los que somos padres, por ejemplo, dices, Yari, te levantas a las 8 de la mañana. No, 7:30, porque a las 8 tienes que estar ya ahí bien peinadita frente al Zoom, ¿no? Son reglas, ¿no? Te acuestas a tal hora. Dime, esas reglas que yo le pongo a mi hija, ¿no? Eh, le has, si ella cumple, recién es mi hija, o justamente porque es mi hija, le pongo esas reglas. Porque es mi hija, le pongo esas reglas. Que aquí, en casa, te vas a conducir así, y así, y así, y así. Lo mismo, cada uno de nosotros tenemos propias reglas en casa, pero es porque justamente no es para de pronto esclavizar a nuestros hijos, ¿no es cierto? Cuando nosotros ponemos reglas en casas, son a favor de nuestros hijos, es porque queremos lo mejor para nuestros hijos, es porque queremos formar un carácter en nuestros hijos, queremos formar una forma de vida en nuestros hijos, ¿no es cierto? Lo mismo son las leyes que Dios dio a su pueblo, es porque quería formar a su pueblo en un carácter correcto y agradable y que se distinga frente a los otros pueblos. Entonces, estas leyes son importantes, no para obtener salvación, pero son importantes, ¿para qué? Para conducirme agradando a Dios, para conducirme como un verdadero pueblo de Dios. Y ciertamente también son importantes para nosotros, porque qué bonito es decir que somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, y lo somos. Entonces, estas leyes también tienen mucho que ver con nosotros, y lo vas a descubrir esta noche. Vamos a comenzar del verso 1 al verso 3, vamos a hablar un poco de la honestidad. ¿Cuántos son honestos? Nadie quiere levantar la mano. Qué honestos que son. Qué bueno, porque son honestos, ¿no? Entonces, el que no levantó la mano es muy honesto. O sea, Sofi, cuando bien dice, ¿cuántos son honestos? Nadie quiere levantar la mano. Todos son honestos, entonces, pues muy bien. Dice, mira, vamos a hablar un poco de la honestidad, pero vamos a hablar de una honestidad ante todo, en todo, siempre y siempre y siempre. Vamos a ver que Dios anhela que su pueblo sea honesto, íntegro, no solo en ciertas ocasiones, sino siempre. Dice, verso 1, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. En la nueva traducción viviente, dice, lo voy a leer, usted lo he leído en el Reina Valera, pero en la nueva traducción viviente dice, no esparzas rumores falsos, no te hagas cómplice de gente malvada cuando tengas que jurar en el estrado de los testigos. En otras palabras, está diciendo, no aceptes ni divulgues chismes, ¿no? Definitivamente es bueno tener buen humor, pero no buen rumor, ¿no? O sea, buen rumor no debería de haber en el creyente. Y aquí el Señor está poniendo de que no deberíamos ser parte de los falsos rumores. Pero para ser parte de un falso rumor, necesitamos, la persona cuando es parte de un falso rumor, es porque tiene una lengua larga o suelta, como dicen algunos, o una oreja bien ancha, ¿no? Porque va de dos lados. Para que haya una lengua larga, que va a dispersar falsos rumores, tiene que haber una oreja bien ancha que escucha estos falsos rumores. De lo contrario, ese falso rumor no va a tener sentido si no hay quien lo escuche. Y esa es la idea y el sentido de este versículo y lo que Dios está queriendo decir a su pueblo. No admitirás falsos rumores. En la nueva traducción viviente dice, no esparzas rumores falsos. No hagas que esto se vuelva en una cadena. No haga que esto se vuelva tendencia, ¿no? Y está en la responsabilidad de nosotros de ser parte de los que más bien, por lo contrario, apagamos los falsos rumores, ¿no? Apagamos los falsos rumores. No solamente está en decir, bueno, yo no lo dije, solo lo escuché, pastor, pero no lo dije. Pero no estás apagando los falsos rumores. Hay una gran distancia en quedarse en un punto neutral, no te puedes quedar en un punto neutral. Tienes que ser de los que no admite los falsos rumores, de los que de pronto dicen, por ahí no es.
Y es fácil caer en este pecado, porque Dios lo está viendo como un pecado. Y se lo está diciendo a su pueblo porque los conoce. Y nos dice a nosotros esta noche porque también nos conoce, ¿no? Es fácil caer en este pecado porque de pronto no viene de pronto de parte de un desconocido. Muchas veces viene de una persona muy allegada a nosotros. Muchas veces se da en un círculo de amistad. Muchas veces se da en un círculo de trabajo. Muchas veces se da en la propia familia, ¿no? Donde dice, oye, te cuento, ¿no? O sea, la típica, así comienza, ¿no? Te cuento, ¿no? O sea, y todavía lo decimos a veces con un tono de preocupado, ¿no? Te cuento, ¿no? O sea, y tú dices, cuéntame. Y ahí ya perdiste, ¿no? O sea, eh, y a veces te cuento y parece, ¿no? Que, oye, ¿verdad, no? Te cuento y de pronto uno dice, cuéntame, ¿no? Y de pronto vemos que comienza ahí a decirnos y ya de pronto, por lo general un rumor es cuando se habla de una tercera persona que no está presente. Te cuento mi vida, ¿no? O sea, oye, te cuento, mira, estoy pasando por esta lucha, tengo estas batallas, te cuento mi vida, ¿no? Es distinto. Oye, pero te cuento, la hermana Sofía una vez me dijo, ¿no? Ya estoy hablando de alguien más. Entonces, hay varias cosas que nos puede permitir identificar que de pronto es un falso rumor y no es algo que va a edificar. Tiempo atrás leí de que cada vez que viene una persona con un chisme, a esto lo llamaban el filtro de los chismes, ¿no? Nosotros debemos de hacerle preguntas a esa persona que de pronto viene con un falso rumor, ¿no? Con un te cuento, ¿no? Primero que cuando de pronto te dice, oye, te cuento, ¿sabes qué? Lo vi al pastor. Vamos a poner como ejemplo el pastor, ¿no? Lo vi entrando al pastor a una cantina. ¡Oh! No me digas, dice. Y así se atreve a predicar, dice el otro, ¿no? Entonces, tengamos cuidado, ¿no? O sea, cuando se va a hablar de alguien más o alguien viene a ti a hablar de alguien más, deberíamos hacerle preguntas muy simples y sencillas. Decirle, lo que me vas a contar, ¿es importante realmente? ¿Es importante? ¿Es necesario que me lo cuentes? No, pero bueno, mira, pues estamos haciendo hora, ¿no? O sea, no hay de qué hablar. Ah, no, entonces preferible, no me lo cuentes, ¿no? Mejor leamos la Biblia y ahí le sacas este versículo, ¿no? Entonces, definitivamente, ¿no? Primero, el primer filtro, ver si es necesario que te lo cuente, ¿no? Porque si no es necesario, mejor, ¿sabes qué? No quiero admitir falsos rumores, ¿no? No quiero ser parte de. Pero imaginemos que te dice, sí, es necesario, es importante, la verdad, necesitas saberlo. Entonces, la segunda pregunta que le podemos hacer es, ¿pero es de bendición para alguien? ¿Va a servir de bendición? No sé, solamente te lo quiero contar como un detalle, ¿no? Para que estés informado. Si no va a ser de bendición para alguien, preferible, o de la persona, incluso de quien se va a hablar, preferible no me lo cuentes, ¿no? Porque si no va a ser de bendición, ¿qué hacemos hablando sobre algo que no va a ser de bendición, ¿no? Porque a lo mejor no tiene sentido. Otra pregunta, imaginemos que pasa esa barrera, ¿no? Sí, 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 va a ser de bendición, le va a servir, porque ¿sabes qué? Porque así vamos a poder orar por esa persona, ¿no? La típica, ¿no? Te cuento para poder orar. Ay, y lo vuelve espiritual, ¿no? Y tú dices, ¿verdad? ¿No? A ver, cuéntame, ¿qué ha hecho el hermanito? Y el pastor, ¿qué ha hecho el pastor para orar, para interceder por el pastor? Y ahí se tergiversa el ministerio de intercesión, porque a lo mejor estamos dando un chisme, ¿no? La tercera pregunta debería ser, ¿pero te consta a ti de lo que me vas a contar? ¿Tú me puedes asegurar que es verdad lo que me vas a contar? Y de pronto te dice, no, bueno, a mí también me lo contaron. Ese me lo contaron, ya sabemos que por cuántos teléfonos malogrados habrá pasado. Por lo tanto, si no te consta lo que tú has visto, si no te lo contaron, preferible, no me lo cuentes. Y por último, lo que yo le diría es de que lo que me vas a contar, yo se lo puedo decir luego a esa persona, no, no, no se lo digas, pues, ¿cómo se lo vas a decir? No, pues no se va a enojar. Entonces, ¿para qué me lo cuentas, no? Otra pregunta que podríamos decirle, ¿no? ¿Ya hablaste con esa persona sobre lo que te ha contado o sobre lo que has visto? No, que a él mismo, no, mejor te cuento a ti. Entonces, mis hermanos, debemos de cuidarnos del falso rumor, en verdad, como pueblo santo adquirido por Dios, porque muchas veces decimos que somos un pueblo santo adquirido por Dios, pero en esas cosas pequeñas muchas veces podemos ceder. Quizás a lo mejor nuestro pecado ya no es un vaso de cerveza, quizás nuestro pecado ya no es, ¿qué te digo?, hacer daño a alguien físicamente, quizás nuestro pecado no necesariamente es robarle a alguien, pero probablemente podamos estar cayendo en ese pecado de estar hablando de alguien más, ¿no?
Y créanme o no, hablando de honestidad, en algún momento todos hemos caído en eso. Y justamente la palabra de Dios no es para condenarnos y decirnos, serás apedreado. No, no dice eso, sino justamente para prevenir. No caigamos en eso, ¿no? No caigamos en eso. Muy por lo contrario, ¿no? Motivemos a la persona y digamos a la persona que no esté hablando eso, ¿no? Y digámoslo, ¿sabe qué? ¿Qué tal si mejor lo hablamos con la persona de quien tú quieres hablar? Ahí sí te puedo acompañar, vamos, ¿no? Y lo haces entrar y que conversa con esa persona, ya lo dejas solo, ¿no? No, no tanto así, pero que hable con la persona de quien va a hablar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el falso rumor, el chisme, podría terminar siendo este, muy dañino y está comprobado. El falso rumor, el chisme ha dañado matrimonios, familias, iglesias ha dividido. Y pasan los años y años después recién se enteran que solamente fue lo que el otro pensó que había visto y cuando al final nunca había visto, ¿no? Pensó que vio al pastor entrando a una cantina cuando el pastor estaba entrando a sacar a su ovejita, pues que estaba siendo tentado, ¿no? Pero no vio esa parte, pero lo vio entrar. Entonces, a veces esas verdades a medias y no llevándolo a la persona que está implicado en el caso, podrían terminar siendo falsos rumores que terminan dividiendo, haciendo daño a una sociedad, una familia, una iglesia. Debemos de cuidarnos, mis hermanos, de esto. Pero la idea de este versículo, como te vuelvo a decir, no es solamente cuidarnos y evitar, sino es confrontar eso, ¿no? Dice, no admitirás, dice, no dice, no hagas falsos rumores, sino dice, no admitirás, tampoco admitas. Por eso digo, tanta responsabilidad hay en que lo divulga y en el que lo escucha. En ambos hay responsabilidad. Ambos son responsables ante Dios. Y como te vuelvo a decir, eso daña muchas veces relaciones, daña familias, daña iglesias, ¿no? Entonces el Señor está poniendo aquí las directrices, ¿no? No admitirás falsos rumores, dice, no concertarás con el impío para ser testigo falso. El no creyente, todos tenemos familia no creyente, porque cuando dice impío significa que era una persona que simplemente estaba contrario a las cosas de Dios, ¿no? O sea, ese es el impío, ¿no? Que está contrario a las cosas de Dios. El no creyente tiene su forma de hablar, su forma de comentar, su forma de solucionar sus problemas, y a veces dices, no, pero es que no era creyente y lo escuché. Sí, pero no te hagas parte de eso. No te hagas parte, porque puedes terminar siendo como un falso testigo, ¿no? Como un falso testigo que estuvo ahí presente, escuchando. Oye, que la hermana tal también estuvo. Sí, sí, también estuvo. Y al final terminaste siendo parte del falso rumor, ¿no? Entonces, evitemos eso, mis hermanos. Verso 2 dice, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás el litigio inclinándote a los más para hacer el agravio. Muchas veces también se ha creído que de pronto que la mayoría tiene la razón. No sé si has escuchado eso, ¿no? Como todos lo dicen o como todos lo hacen, entonces la mayoría tiene la razón. Y eso es falacia de falacias, ¿no? O sea, falacia de falacias significa, eso es falsedad de falsedades. No siempre la mayoría tiene la razón. No siempre la mayoría tiene la razón, sino por lo contrario. La mayoría en el mundo piensa que tiene la razón. A lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo. Y de pronto dice el libro de Romanos que yo no me puedo amoldar a los pensamientos de este mundo. No porque de pronto en mi centro de trabajo todos le roban el tiempo al horario de entrada o al horario de salida, yo también lo voy a hacer. No porque de pronto en mi trabajo todos cuentan un chiste en doble sentido, yo también lo voy a hacer. No porque de pronto en mi círculo familiar dicen que no está tan mal, yo también lo voy a hacer, sino yo tengo que tener mi propia convicción y sobre todo mi convicción la tiene que guiar la palabra de Dios, ¿no? Entonces no siempre la mayoría, mis hermanos, tiene la razón, ¿no? Y aquí dice, no seguirás a los muchos para hacer el mal, ¿no? O sea, no sigas ese camino de los muchos, porque esos muchos pueden estar equivocados, ¿no? Eso pasa en los colegios, pasa en los centros de trabajo, pasa en la familia y en todo ámbito, ¿no? Y quizás cuando de pronto nosotros estamos en contra del sistema por nuestra forma de vivir, por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de actuar ante ciertas situaciones, de pronto nos pueden ver como anticuados o como de que de pronto nos pueden decir incluso que, oh, está haciendo santurrón, pero recuerda,
Santo no es aquel que se encierra en un monasterio y está encerradito. Santo es que aquel, estando en el mundo, se comporta como un hijo de Dios, se comporta como un apartado por Dios, aunque está en este mundo viviendo, interactuando con personas no creyentes, que son la mayoría, pero él está actuando conforme a lo que la Escritura dice, no amoldándose a la mayoría, ¿correcto? Porque la mayoría muchas veces va a querer influenciar sobre nosotros. Ejemplo, lo tenemos, por ejemplo, hubo un hombre, hace poco hemos visto cuando estudiábamos en Semana Santa sobre la crucifixión de Jesús, un hombre llamado Pilatos, ¿no? Pilatos dice, interrogó a Jesús, ¿no? ¿De qué te acusan? Y Jesús no respondió y luego afirmó cuando le dijo, tú eres el rey de los judíos, tú lo has dicho, ¿no? Pero Pilatos, sabiendo, dice que Jesús no había pecado, pero como la mayoría decía, queremos que crucifiquen a Jesús y liberen a Barrabás, Pilato dice, viendo que la mayoría del pueblo gritaba eso, hizo algo que estuvo totalmente mal, que él tenía convicción de que en Jesús no había pecado, pero se dejó llevar ¿por quién? Por la mayoría, lamentablemente, ¿no? Y a veces puede ocurrir eso también en nosotros, el dejarnos llevar por la mayoría, porque lo que la mayoría dice, no, a nosotros, lo voy a contar, ¿no? Es una anécdota, no está mi familia, creo. Bueno, igual, si lo escuchan, mejor. ¿Qué es lo que pasó, no? Cuando de pronto decidimos casarnos con Sofía, la mayoría nos decían, tiene que hacer fiestón, ¿no? O sea, tiene que ser como debe de ser, la mayoría de nuestra familia. Más por el lado mío, porque la mayoría eran incrédulos, ¿no? Tenía 2, 3 que eran convertidos. Pero la mayoría, tíos, todos decían, tiene que ser con fiestón la boda, ¿no? Y de pronto nosotros no podíamos decidir cómo va a ser nuestra boda por lo que la mayoría dice, sino por nuestras propias convicciones. Y nuestras propias convicciones fue no haber fiesta. Va a ser una fiesta, pero que agrada al Señor. Y están invitados todos, toda esa mayoría. Pero esa mayoría se tiene que adecuar a lo que nosotros estamos decidiendo hacer nuestra reunión, ¿no? Y vinieron. Yo creo que se aguantaron, ¿no? Porque por el lado de mi familia son bien toneros, bien tomadores y todo lo demás, pero la mayoría no siempre tiene la razón. Nuestras convicciones puestas en Dios es la que deben determinar nuestra vida. Pero no, es que todos lo hacen en mi trabajo. No, pero toda mi familia lo hace. ¿Qué puedo hacer? Ya me dejé llevar. Tengamos cuidado, tengamos convicciones claras, ¿no? Hubo un hombre, hubo muchos hombres a través de la historia, justo hoy estaba recordando, hubo un hombre por los años 300 más o menos, él se llama Anastasio, ¿no? Anastasio. En su época, en los años 300, se tergiversó el cristianismo. Creció otra persona que era más, ¿qué te digo?, que estaba de moda, pues, ¿no? Un tal Arrios. Arrios decía que Jesús en realidad no era el Hijo de Dios, sino que era una especie de ángel o un buen profeta. Y Arrio también era parte de los creyentes, ¿ah? Pero se desvió su doctrina y comenzó a sustentar que de pronto Jesús no era el Hijo de Dios, sino que había sido un ángel especial enviado por Dios, o un profeta bueno enviado por Dios, y eso se comenzó a poner de moda en los años 300, ¿no? Y muchas iglesias, muchos creyentes comenzaron a decir, wow, Arrio, ¿qué tal descubrimiento, no? Wow, esa es una nueva revelación, Arrio. Y Arrio comenzó a tener popularidad. Pero hubo un hombre que era secretario de uno de los pastores de una iglesia allá en Alejandría, llamado Anastasio, el secretario. Él estaba bien seguro que Arrio estaba desviándose, ¿no? Y que la mayoría estaba con Arrio. Pero Anastasio dijo no. Y hizo todo un estudio, toda una teología basada en el Evangelio de Juan para demostrar bíblicamente que Jesús es el Hijo de Dios. Y él tuvo que sustentar ante muchos eruditos de la palabra de Dios frente a Arrio en un debate y demostrar con la Biblia en mano que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús es Dios. Hubo un hombre llamado Anastasio que no se dejó llevar por la mayoría. Y gracias a ese hombre que Dios usó en esa época, hoy en día nosotros seguimos con esa línea. Jesús es el Hijo de Dios. Ahora te hago una pregunta pequeñísima, o no, te doy un dato.
¿Sabes de dónde provienen esas doctrinas de los testigos de Jehová que niegan la divinidad de Jesús? De Arrio, en los años 300. Entonces te das cuenta. Hoy en día, el cristiano bíblico muchas veces puede ser desfasado por tener sus convicciones claras. Oye, pero la mayoría de las iglesias están haciendo esto o aquello. Sí, pero si no es bíblico, no lo haremos. Pero la mayoría de los pastores ahora están predicando sobre la prosperidad y está de moda y tienen más seguidores y suenan en la radio y son influencers y ponen música suavecita y mucha gente llora. Está bien, pero porque la mayoría lo haga no significa que sea lo correcto. Nosotros somos llamados a seguir repitiendo lo que el escrito está. Entonces, te das cuenta, hubo un hombre en los años 1517, Martín Lutero, se fue en contra de todo el sistema del catolicismo y salió la iglesia protestante, del cual provenimos todos nosotros, donde ahora cada cristiano puede leer su Biblia, puede entenderse la Biblia y puede entender que la salvación es por fe y no porque de pronto hacían una misa por ti y ya te vas al cielo porque estabas en un purgatorio. Eso enseñaba la iglesia antiguamente, pero hubo hombres que fueron decididos y que tenían la convicción clara que no siempre la mayoría tiene la razón. Entonces, mis hermanos, yo te animo a través de la escritura a que continúa con tu convicción clara en lo que agrada a Dios. No necesariamente la mayoría tiene la razón. Y aquí claramente les dice a su pueblo, no seguirás a los muchos para hacer el mal. No seguirás. ¿Por qué? Dice, ni responderás el litigio inclinándote a los más para hacer agravios. O sea, no te inclines, como la mayoría lo dice, ya, pues todos acusaron en contra del vecino, ¿no? Entonces ya yo también. Eso es lo que ocurría y el Señor está diciendo, no, no, y se lo está diciendo de alguna manera a los magistrados, ¿no? Porque el magistrado también no se podía dejar llevar por lo que la mayoría pedía. El magistrado tenía que ser objetivo. Entonces vemos aquí que la honestidad, ¿no? La honestidad, la integridad, la justicia es objetiva, no subjetiva. La justicia es justicia, lo correcto es lo correcto. Más allá de que si de pronto la mayoría está de acuerdo o no, el juez tenía que ser objetivo. Hoy en día, ¿no? Hay un juez y de pronto hacen marchas y se levanta todo el Perú y marcha. El juez va a doblegar su brazo. Entonces significa que la mayoría es el que tiene la razón. Y no se trata de eso. Te vuelvo a decir, por la mayoría que tenía la razón, crucificaron a Jesús. Por esa mayoría que supuestamente tenía razón, Pilatos doblegó su brazo, su mano. En otras palabras, se lavó las manos. Entonces, mis hermanos, en muchas ocasiones el Señor nos va a llamar a actuar con ser objetivos, ser justos, más allá de que si de pronto se nos viene encima una gran mayoría, ¿no? Amén. 3 dice, mira lo que dice el 3, ni al pobre distinguirás a su causa. Y quizás en el Reina Valera como que uno dice, ni al pobre distinguirás, pero que vuelvo a decirte, estamos hablando en un contexto donde de los magistrados tenían que impartir justicia, ¿no? Estamos hablando en un contexto de justicia, de implantar leyes o de impartir leyes. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Al magistrado le está diciendo, ni al pobre, ¿ya? Vas a tener preferencia con el pobre por el hecho de que, dice, no, por el hecho de que vas a tener preferencia por la causa del pobre, si no tienes que ser objetivo. Mira, la traducción de actual, la traducción del lenguaje actual lo dice de esta manera, pero tampoco mientan para ayudar a un pobre en juicio solo por ser pobre. O sea, el ser pobre no le daba la razón, ¿no? A veces dices, es que pobrecito, ¿no? Pero por el pobrecito yo no puedo dejar de ser objetivo. La justicia es la justicia, tenga o no tenga dinero. Y más adelante en el verso 6 vamos a ver que va a restituir al pobre, va a decir, al pobre hazle justicia. Es decir, el magistrado tenía que ser 100% objetivo. No, pero pobrecito, ¿no? O sea, por ser pobrecito no significa que de pronto no haya delinquido, porque, ¿no? Siendo pobre, o también puede ser rico, de pronto puede haber cometido la falta. Entonces no depende de la clase social al que pertenece, sino al hecho que cometió. Y nosotros muchas veces, quizás no tanto nos identificamos con que al pobre, pero podemos decir, pero es mi hermano, pero es mi tío, pero es mi papá, pero es mi hijo.
pero tengo que ser justo y correcto, ¿no? Me dejo entender. Pero él es el más pequeño. Está bien, pero cuando se trata de justicia, cuando se trata de transparencia, cuando se trata de honestidad, cuando se trata de ser un testigo fiel y no un falso testigo, yo tengo que ser consecuente con la verdad, me dejo entender. La verdad es objetiva, no puede ser subjetiva. Es verdad si es cualquiera, o no, o está mal si es cualquier otro, pero si lo hizo mi hijo, no creo que esté tan mal. ¿Qué tal si lo pasamos por aguas tibias? ¿Te imaginas un magistrado de esa manera? No era correcto, ¿no? Entonces el Señor le está diciendo, tampoco al pobre, por el hecho de que sea pobre, de pronto tú vas a dejar de impartir justicia o vas a voltearte a su favor, sino sé justo, sé correcto, ¿no? Entonces la honestidad, mis hermanos, es objetiva, no es subjetiva. La honestidad no puede cambiar, la justicia no puede ir de un lado para otro porque de pronto por colores políticos, qué sé yo, ¿no? O sea, de eso vemos bastante hoy en día en las redes sociales, en la política, ¿no? Donde de pronto todo se maneja por conveniencias y lo que para uno es malo, para el otro no es tan malo, ¿no? Si para este candidato es malo, para el otro no está tan malo, ¿no? Cuando en realidad ambos son malos, ¿no? Entonces, es más, ahí nosotros como cristianos somos responsables, y siempre lo digo, debemos ser responsables cuando de pronto sacamos camiseta por un candidato, ¿no? Porque si no te consta, tranquilo, ¿no? No seas, no vaya a ser que estés siendo parte y estés divulgando un falso rumor. Si no nos consta, tampoco nos pongamos a defender un candidato, tampoco nos pongamos a divulgar del candidato que de pronto no es de nuestra preferencia, ¿no? Porque de pronto te consta que eso que está en las redes es cierto, y si no te consta, como cristiano estás siendo parte de estar divulgando un falso testimonio. ¿Te das cuenta que el pecado está ahí en las redes? Que podríamos estar cayendo en esto que está hablando la Biblia. Amén. Verso 4, continuamos, ¿no? Continuamos entonces. Dice, verso 4 dice, si encontrares el buey de tu enemigo o a su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Nuevamente aquí vemos, ya no vemos tanto la honestidad, sino vemos la solidaridad. Así como la honestidad tiene que ser objetiva y no cambiante, mejor dicho, no puede ser subjetiva, no puede cambiar porque de pronto es pobre o es rico o son más o son menos, lo mismo ocurre con la solidaridad del creyente, del pueblo de Dios. ¿Cuál es la solidaridad del pueblo de Dios? La solidaridad, dice, tiene que ser a pesar si de pronto tu enemigo, su asno se ha extraviado y tú lo encuentras, llévaselo. No, pero es de mi enemigo, llévaselo. Ay, si encuentras el asno de tu amigo, uy, en una se lo llevo, ¿no? Esto es de mi amigo, ¿no? Mira, lo he encontrado. Y si es de tu enemigo, no, lo mato, ¿no? Y lo hacemos, no sé, lo vendo, no. Como pueblo de Dios, ellos tenían que ser íntegros incluso en su solidaridad, en su ayuda. ¿No? Dice, si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, eso significa que le habían puesto una sobrecarga o de pronto el asno había pisado mal y una vez que se le cae o se cae el asno con la carga, es bien difícil levantarlo, ¿no? Por sí solo es casi imposible que se levante. Entonces, para eso hay que ayudarlo o hay que descargarlo para que el asno se levante. Entonces, por el hecho de que sea de tu enemigo, no lo vas a dejar tirado, dice, ¿no? Dice, ¿lo dejarías sin ayuda? Dice, antes bien le ayudarás a levantarlo. Y es una ley civil para que ellos se conduzcan con rectitud. Más allá de que si esa persona, dice, más allá de si esa persona es tu enemigo, ¿no? O sea, más allá de si esa persona te aborrece, te tiene bronca, ¿no? No es justificación para decir no lo ayudo. Pero tú dices, hoy en día no tenemos asno, ¿no? Pero ¿qué pasa si esa persona con quien has tenido ahí un encontrón, ¿no? Y no, las relaciones no están bien, pasa necesidad y te pide ayuda? ¿Qué le dirías? Así te quería ver. ¿O qué le dirías, no? Tendríamos que, lógicamente, acudir en amor, y eso es misericordia, ¿no? Eso es misericordia. Eso es una verdadera solidaridad, ¿no? Que cuando aún la persona que no nos cae
o que en algún momento habló mal de nosotros, o que nos aborrece, o que nos ha dicho en nuestro rostro, ¿sabes qué? Contigo no quiero saber nada, o de pronto nos ha hecho una ofensa, sea de palabra, sea física, o sea que de pronto te ha cabeceado con un dinero, aún esa persona, si de pronto lo tienes frente a ti, está pasando una necesidad, no le puedes decir, así te quería tener, ¿no? Sino lo que tienes que decirle es, mostrarle ese amor del Señor y ser misericordioso y ser solidario con esa persona. A lo mejor así esta persona reflexione y busque el Señor y diga ciertamente, ¿no? Lo que sucedió con Jesús. Jesús nos dio el ejemplo de esto, de una solidaridad objetiva, de una misericordia objetiva y no subjetiva, ¿no? De pronto, ya ven para acá, sube al carro de serenazgo que nos vamos, Jesús. Lo chaparon porque dice, lo aprendieron, ¿no? De pronto no le dijeron, Jesús, por favor, sube la camioneta, sino lo estaban llevando a la fuerza, ¿no? Con palos, todo armados. Pues dijo, oye, ¿qué me han creído? Dijo, no, porque fueron bien armados, pues, ¿no? No fueron amables con Jesús, fueron hostiles con Jesús. Y es por eso, ¿por qué crees que Pedro de pronto saltó? Ah, de tú a tú, pues, ¿no? Pedro dijo, ajá, si vienes, yo te tengo mi espada, y sacó, y le cortó la oreja. Y ahí vemos a Jesús nuevamente dándonos cátedra de qué es una solidaridad o una misericordia objetiva. Jesús no solamente tuvo misericordia con su gente allegada, no solo tuvo misericordia de pronto ¿cómo se llama? Con Lázaro, Marta, María, que eran sus amigos. Jesús tuvo misericordia con todos, con el siervo de un centurión romano, con este hombre que estaba viniendo con palos para llevárselo y le cortaron la oreja, tuvo misericordia de él, con los soldados que se estaban burlando de él, con ellos que lo crucificaron. Y no solo Jesús, quizás tú dices, bueno, pero Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Y tampoco pida tanto, pues, pastor. Entonces vayámonos a Pablo, pues, ¿no? Pablo dice, lo aprendieron, dice, cuando él estaba en Filipos. Lo aprendieron y lo llevaron a la cárcel y lo pusieron como si fuese un delincuente ranqueado porque le pusieron un cepo, es decir, el cepo era una especie de seguros de madera que les ponían en los pies y los encadenaban a la pared. Ahí Pablo estaba cantando al Señor juntamente a Silas, ocurre el terremoto y de pronto las cadenas, dice, se soltaron. Ese es un terremoto de parte de Dios, ¿no? Y Pablo dijo, ¿sabes qué, Sila? Pollitos en fuga, vámonos. No, no dijo eso, sino vemos a Pablo que de pronto el carcelero estaba asustado por su vida porque se les iban a escapar los presos y el carcelero quería matarse, dice la Biblia, que estaba con su espada queriendo matarse y Pablo le dice, detente, aquí estamos, tranquilo. Vemos que Pablo no tuvo ningún resentimiento por este carcelero, muy por lo contrario, le mostró misericordia, le mostró amor, le predicó y terminó convirtiéndose ese carcelero y terminó siendo uno de los primeros hermanos de la iglesia de Filipo. Entonces vemos realmente una solidaridad, una misericordia objetiva y no subjetiva. A veces sí y a veces no. No, la misericordia tiene que ser siempre. Y aquí lo dice claro, aun si fuese tu enemigo y lo tienes que ayudar, ayúdalo. Si está en tus manos ayudarlo, ayúdalo. No le niegues la ayuda. ¿Sabes por qué? Porque en últimas instancias Dios hizo eso con nosotros. No es que de pronto Dios nos amó cuando nosotros dijimos, Señor, voy a ofrendarte, ¿ya? O Señor, voy a ir a la iglesia. Ah, entonces, ¿sabe qué? Señor, quiero ser pastor. Ah, entonces ahora amo a Anderson. No fue así. Muy por lo contrario, Él me amó cuando yo le decía, soy ateo. Cuando discutía con los hermanos y decía, no, que te han engañado. Cuando le decía, aleluyos. Y cuando en más de una ocasión, fumando, decía, si eres Dios, demuéstrame. En ese instante me amó. Y me sigue amando. No me amó porque de pronto yo hice algo a su favor. Lo que hoy en día hago es porque he entendido su amor. Entonces, mis hermanos, de la misma manera, oh, ese vecino sí se portó bien conmigo, entonces lo voy a ayudar. Oh, y ese vecino que no se portó, parece que mejor no. Debemos de cuidarnos de eso, debemos estar dispuestos a ayudar. Vuelvo a recordar, la solidaridad o la misericordia debe ser objetiva, no subjetiva. Porque si es subjetiva ya no es misericordia, es conveniencia.
Lo ayudo porque creo que me puede recompensar. Lo ayudo porque me hizo un favor. Tengo que estar dispuesto a ayudar cuando el Señor me llama a ayudar. Amén. Continuamos, verso 6, mira lo que dice. Ahora vamos a ver nuevamente, vamos a hablar del justo juicio, ¿no? Hemos hablado de la honestidad, hemos hablado de la verdadera solidaridad, ahora vamos a hablar del justo juicio. Dice el verso 6, no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. ¿Te das cuenta? Es decir, no seas imparcial, ¿no? O sea, mejor dicho, no, al mendigo, al pobre, ¿no? No seas parcial, disculpe, no seas parcial, no es que lo dejes de lado, mejor dicho, con su derecho, ¿no? En un pleito legal. Recuerda que esto es para los magistrados. Entonces el magistrado no puede decir, voy a ayudar, como decía el verso 2, si no me equivoco, voy a ayudar a esta persona y me voy a inclinar la balanza hacia él porque es pobre. Tampoco puedes decir, como tú eres pobre, para ti no hay justicia. No, la justicia es objetiva. ¿Me dejo entender? Así como decía el verso 3, ¿no? No le puedo hacer un favor al pobre diciendo, bueno, porque es pobre, vamos a decir que él tiene la razón. Aquí dice igual, pero por el hecho que sea pobre, no le prives de ese derecho a un juicio correcto, a un justo juicio, ¿no? Entonces, es interesante. Nuevamente, entonces vemos que el juicio debe ser objetivo, no subjetivo. Amén. Entonces, a un pobre no se le podía negar, pero tampoco se le podía favorecer, sino que se juzgaba por hechos y no porque de pronto su condición social. Amén. Porque hoy en día la vida nos demuestra, ¿no? Que hay pobres muy buenos y hay pobres muy malos, ¿no? O sea, hay ricos soberbios, pero hay ricos humildes. O sea, no tiene nada que ver con la clase social, ¿no? Hay ladrones ricos y hay ladrones pobres, ¿no? Hay gente asaltante que es pobre y hay gente asaltante que es rico. Y ambos lo que están cometiendo es una falta. Y de pronto hay que juzgarlo conforme a eso. Hay gente que es dañada, agraviada, siendo pobre, pero también siendo rica. Y el hecho que sea pobre no puede decir, no, ¿sabes qué? Tu juicio pasa al archivo. No puedo hacer eso, ¿no? O sea, igual hay que impartir justicia. Eso es lo que le estaba diciendo a los magistrados, ¿no? Es porque esta es una ley para los magistrados, pero ¿cómo se aplicaría a nosotros? De la misma manera, ¿no? Que seamos objetivos cuando de pronto vamos a ser testigo ante un pleito o ante algo, ¿no? De hacer el bien sin mirar a quién, ¿no es cierto? Hacer el bien sin mirar a quién. Hacer lo correcto sin mirar a quién. ¿Me dejo entender? Ser honestos sin mirar quién está, si es la mayoría o no es la mayoría. Entonces, simplemente eso es ser objetivos. Verso 7, mira lo que dice. De palabra de mentiras te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. ¿Quién tenía la capacidad de técnicamente matar? Era el magistrado, porque dependía del magistrado, es decir, del juez. Si el juez decía, ciertamente este hombre ha cometido pecado, por ejemplo, de adulterio, ese hombre iba a morir, ¿no? O ciertamente este hombre cometió pecado de homicidio, ese hombre iba a ser aplicado a la pena capital. Entonces, este texto le está diciendo a los magistrados, cuídate de las mentiras, aléjate de las mentiras, ¿no? Aléjate de los falsos rumores, como decía hace un momento, y no matarás al inocente. Ten cuidado de juzgar mal, que de pronto dar por sentenciado al inocente, ¿no? O al justo. Porque yo, dice, no justificaré al impío, dice Dios. Dios dice, pero que igual yo voy a traer justicia sobre el que cometió el delito, sobre el impío, ¿no? La NBI lo dice de esta manera. Dice, asegúrate que nunca acuses a nadie falsamente de algún mal. Jamás condenes a muerte a una persona inocente o intachable, porque yo nunca declaro inocente al culpable. Eso lo dice en el lenguaje, en la NBI, ¿no? La nueva versión internacional. Entonces, es simple, ¿no? Decir, el juez tenía que saber si de pronto va a dictar sentencia, tenía que tener esa seguridad, esa certeza, ¿no? No se podía dejar llevar por la mayoría, por la condición social o porque de pronto era su enemigo, no, tenía que ser justo, justo, ¿no? O sea, en ese sentido el juez tenía que ser justo, no sea su familia, sea pobre,
sea que la mayoría dice, no, sea que vinieron falsos rumores, cuídate, dice, aléjate de las mentiras, ¿no? Entonces, es más, le está diciendo, si dudas, preferible a uno sentencias. Si dudas, preferible a uno sentencias, ¿no? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida diaria, no? ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida diaria? Muchas veces tachamos personas porque simplemente dudamos, o porque tenemos, es que tengo una mala impresión, ¿no? Esa respuesta, no sé si has escuchado, ¿no? Oye, ¿por qué a tal persona no lo hablas? No, es que tengo una mala impresión, sí, pero no puede ser por impresiones, ¿no? Tiene que ser por hechos, ¿no? O sea, no, esa persona no me cae, no sé qué tiene, a veces decimos, ¿no? Ten cuidado, pero no te puede llevar al punto de terminar un juicio sobre esa persona, ¿no? Rechazar a esa persona porque de pronto tienes una mala impresión, ¿no? Seamos objetivos en ese sentido, ¿no? Y a veces pasa eso, ¿no? O que de pronto, ¿no? Ha ocurrido casos y hemos visto por las noticias, muchas veces veo, donde de pronto a una persona le robaron el celular y de pronto, la persona a quien le robaron fue y acusó, dijo, él ha sido, ¿no? Y de pronto lo llevaron a la cárcel, lo maltrataron, todo lo demás, y después, meses después sale de que él no había sido otro, ¿no? Porque detectaron las cámaras de la municipalidad y de pronto dices, ¿y qué hacían linchando al otro, no? Y es que a veces, es que alguien tenía que pagar, pues, ¿no? Entonces tengamos cuidado, ¿no? Porque cuando de pronto acusamos o recibimos acusación, debemos nunca hacer un juicio o un valor de juicio en base a dudas, ¿no? Tenemos que tener certeza. Y si no tengo certeza, preferible, bueno, Señor, seas tú, ¿no? Porque Él sí dice, Él sí, ¿qué es lo que va a hacer? No va a justificar al impío, es decir, Él sí va a traer justicia si es inocente o si es culpable. Al final el verdadero juicio lo va a hacer Dios, ¿no? Pero si hay dudas, no. Esto me recuerda en una ocasión, la hermana de un amigo pastor nos contó, ¿no? De que ella dice de pronto iba en el carro, en la combi, y de pronto, también ella es voluptuosa, ¿no? Entonces, como hay una combi, de pronto ella sintió de que le habían manoteado, ¿no? O sea, y ella para eso tenía, en su cartera, tenía 2 tarros de leche, ¿no? Entonces, como ella sintió que de pronto en la combi lo habían manoteado, definitivamente esas cosas ocurren a veces, con su cartera donde tenía 2 tarros de leche, le tiró al primero que estaba sentado ahí al lado de la puerta, ¿no? ¡Pum! Y de pronto no había sido el señor, ¿no? Y yo digo, pero ¿sabías que era él? No, por si acaso alguien tenía que pagar, ¿no? Y a veces nosotros actuamos así, ¿no? Y ciertamente le rajó la cabeza, se ganó todo un pleito, ¿no? Y a veces podemos meternos en un pleito simplemente porque alguien tiene que pagar y no es así, ¿no? O sea, el mundo sí vive así, ¿eh? El mundo, con tal que alguien sea el culpable, ya no. Pero Dios dice, yo ciertamente no voy a justificar al impío, es decir, el impío va a recibir lo que merece, mientras no se arrepienta, ¿no? Si se arrepiente y viene el Señor, las cosas cambian, pero Dios es el que realmente hace juicio. Jamás podemos hacer juicio bajo nuestra propia perspectiva, ¿no? Entonces, verso 8 dice, no recibirás presentes, esto deberían escucharlo los políticos, decían, ¿no? No recibirás presente porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. ¿A quién se los está diciendo esto? A los magistrados, a los jueces. En otras palabras, la traducción del lenguaje actual dice lo siguiente, escúchalo, dice, no aceptes sobornos porque el soborno te lleva a hacer la vista gorda en aquello que ves con claridad. El soborno mueve incluso a una persona justa a tergiversar la verdad. Y ciertamente, ¿no? Cuando ya hubo un soborno, hubo un favor, hubo un pago, ¿no? Hubo un presente, ya el juicio que este magistrado o este juez va a impartir, de alguna manera esa balanza se va a inclinar, ¿no? Al favor de quien dio el soborno. Y eso lo vemos en nuestra sociedad, ¿no? Que este principio se ha perdido, ¿no? O sea, a nivel de jueces, a nivel de políticos, a nivel de gobernantes, a nivel de canales de televisión, esto se ha perdido, porque siempre vemos la balanza inclinada hacia un lado, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con lo que hemos visto hace un momento. Esa inclinación, producto de un soborno, producto de un presente, de un favor, esa inclinación al final hace que la mayoría
Los canales de televisión lo que hacen, que la mayoría sea el que tenga la razón, ¿no? Y como lo dicen los canales, bueno, así debe de ser, ¿no? Y al final tenemos un país que vive engañado. Pero eso es en todo ámbito de la vida. Así está, ¿no? O sea, por eso no me equivoco cuando digo que Satanás ha estudiado marketing. Ve la manera de tener a la gente cegada, ¿no? O sea, pero nosotros, ¿qué función cumplimos en esta sociedad que está? Estos principios se han perdido. Entonces, ¿qué función cumplimos nosotros? Las de justamente vivir conforme a estos principios. Pero quizás en mi ámbito, si yo vivo conforme a estos principios, no voy a cambiar mucho. Bueno, Dios no te ha llamado a cambiar el mundo, ¿no? Dios te ha llamado a hacer luz en el lugar donde tú estás. Que todos lo hagan no significa que es lo correcto. Tú sé de esas personas íntegras, ¿no? Que no están a favor de uno ni lo otro, objetivas, una solidaridad objetiva, una honestidad objetiva, una justicia objetiva, ¿no? Es justo porque es justo, es injusto porque es injusto, ¿no? A veces nos va a tocar quizás a raíz de lo que decimos, de pronto va a decir, pero si yo soy tu amigo, ¿no? Pero yo tengo que ser justo, ¿no? Y lo hago con amor, ¿no? O sea, no puedes de pronto inclinar tu testimonio hacia uno u otro, ¿no? Tenemos que buscar ser objetivos, mis hermanos. No, pero tal persona me hizo un favor en el pasado y de pronto me cuesta. Te puede costar, pero tienes que hablar con la verdad si de pronto hay un lío, ¿no? Entre esas personas de tu entorno, ¿no? Pero es que esa persona siempre ha sido bueno conmigo. Quizás no necesariamente fue un soborno, pero no dejarme llevar. ¿Por qué? Porque ese favor que fue para conmigo, yo lo puedo convertir en soborno al actuar en base a ese favor que me hizo esa persona, ¿no? O en base a esa amistad que tuve con esa persona y de pronto voy a testiguar o voy a dar un valor de juicio equivocado por el favor que me hizo, estoy equivocado, ¿no? O sea, esto pasa muchas veces cuando cumplimos ese rol de pastor, pero también te puede ocurrir cuando cumples el rol de consejero, ¿no? Por lo general, cuando cumples un rol de consejero en un pleito, sea familiar, matrimonial, de hermanos, los dos van a venir creyendo que tienen la razón y tú vas a tener que ser objetivo, ¿no? De pronto ver el panorama y de pronto dices, ala, ¿y ahora a quién me inclino? No, no puedes pensar así. Tú tienes que ser objetivo. ¿Y qué te va a dar objetividad? La palabra de Dios, ¿no? Decir, mira, la Biblia dice esto, ¿no? O sea, las cosas son así. Pecado es pecado, ¿no? Y sobre eso tenemos que pararnos, ¿no? Es difícil, definitivamente es difícil, ¿no? Porque a lo mejor te ganes enemistad, ¿no? O sea, a lo mejor cuando seas claro, verás, te ganes una enemistad o la otra persona te quite su aprecio, pero ¿qué puede ser? Verso 9, y con eso terminamos, dice, no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo él, no, cómo es el alma del extranjero, dice, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Y finalmente termina diciendo, no angusties al extranjero, ¿no? ¿Por qué? Y le recuerda, ¿no? Porque tú también has sido extranjero. Y tú dices, ¿y cómo se aplica eso a mi vida? Bueno, yo ya sé que al pueblo de Israel, ya el pastor nos ha contado varias veces la historia, ellos han sido extranjeros, han sido esclavos en Egipto, y Dios los ha preservado ahí y los ha sacado, y ahora le está diciendo a ellos que cuando de pronto tengan extranjeros dentro de su pueblo, no lo estén a ellos haciendo agravio, no los estén angustiando, sino tengan misericordia también del extranjero, eso ya lo sabemos. Pero ¿cómo se aplica a nosotros? ¿No? O sea, de pronto, ¿cómo se aplica a nosotros? ¿Qué podríamos decir? Uno, ¿no? De que de pronto, a veces creemos que de pronto, que porque tenemos 4, 5, 6, 8 años de creyente y de pronto el recién convertido que llega a la familia de Cristo, de pronto creemos que nosotros tenemos más derechos que ellos, ¿no? Puede ser. O de pronto somos rápidos en juzgar, ¿no? Si de verdad se habrá convertido, mira cómo están dando, ¿no? No hagamos eso, ¿no? Sino muy por lo contrario, hay que tener amor por ellos, ¿no? Incluso por el incrédulo, ¿no? Ese es un incrédulo, ¿no? O sea, y a veces somos egoístas en nuestra oración. Yo creo que en nuestra iglesia no pasa eso, ¿no? Pero a veces podemos estar diciendo, Señor, bendíceme, bendice, como a ese que no te adora, no te busca, no se congrega, lo bendices. Y de pronto estamos
deseándole indirectamente un mal al extranjero, al que todavía no ha sido convertido. Pero en últimas instancias el Señor nos dice, lo leímos la pasada en Efesios, tú también has sido extranjero. Hemos sido, dice, extranjeros, advenedizos, que estábamos muy lejos de Dios y que Él de ese reino de las tinieblas nos ha sacado y nos ha traído y ahora nos llama que somos su pueblo, nación santa, real sacerdocio, nueva criatura, hechura suya. Ahora somos hijos de Dios y ya no somos hijos del diablo. Entonces, si nosotros en un tiempo hemos sido esclavos del pecado, ¿por qué de pronto podemos condenar o juzgar a aquel que está siendo esclavo del pecado? Muy por lo contrario, debemos demostrarnos ante ellos, mostrar la misericordia de Dios que Dios mostró en nosotros, ¿no? Pero a veces nos olvidamos y a veces terminamos siendo como el fariseo, como el judío, que de pronto Jesús dijo por eso la parábola del buen samaritano, ¿no? Un hombre descendía de Jerusalén, vinieron dos delincuentes, lo chorearon, lo sacaron el celular, lo dejaron tirado y de pronto vino, dice, el judío, el fariseo, pasó, lo vio de reojo y pasó de largo, conociendo al Dios de amor, conociendo estos principios, conociendo lo que dice el Éxodo, conociendo lo que dice la ley de amor al extranjero, de amor al necesitado, conociendo todo esto, el fariseo, conocedor de la ley, lo vio de reojo y pasó de largo. Y luego dice la historia, Jesús narrando, dice que pero hubo un samaritano, un hombre que fue judío, pero ahora estaba apartado, ¿no? Producto del pecado de sus padres. Pero este hombre vino, ¿y qué hizo con este hombre? Lo levantó, lo curó, lo llevó a un lugar, pagó la clínica y todo lo demás y se fue. Y Jesús hace la pregunta, ¿no? Dice, ¿quién pues de estos es el prójimo? Dice que, ¿no? ¿Cuál de ellos es su prójimo? Dice, y ellos responden, el que usó misericordia con él, con el agraviado, ¿no? Y definitivamente esa es la parábola del samaritano. Podemos decir que conocemos Biblia, podemos decir que ya tenemos 5 años de cristiano, podemos decir que de pronto somos de Jesús Salvador, podemos decir muchas cosas, pero en la hora de la hora se muestra si estás mostrando misericordia para contra tu hermano, para contra el necesitado. En los hechos, ahí Jesús dice, el que usó misericordia con él, entonces Jesús dice, él es tu prójimo. ¿Y sabes cuándo lo dice Jesús? Después de haber enseñado los 2 grandes mandamientos, después de haber dicho en ese mismo capítulo, si no me equivoco, en Lucas 10, en el verso 27, Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El mundo dice lo siguiente, ama como te aman. Si esa persona te guarda aprecio, tú también aprécialo, ¿no? Si esa persona te guarda rencor, tú también guardas rencor. Ese es el pensamiento humanista. Así como te tratan, trátalo. Jesús dice todo lo contrario. Invierte la cosa, dice, ámalo como a ti mismo. Ámalo tú, como a ti mismo. Más allá si esa persona te va a corresponder o no te va a corresponder. Y es algo que Jesús hizo con nosotros. Nos amó al extremo, dice. Nos amó de tal manera que a pesar de que nosotros no lo amábamos, Él entregó su vida por nosotros. Y ese es el amigo, dice, el que da su vida por su amigo, por los demás. Entonces, mis hermanos, somos llamados a ser objetivos en nuestra honestidad, a ser objetivos en nuestra solidaridad, a ser objetivos cuando hacemos justicia, a ser objetivos porque somos hijos de Dios. Amén. Y así demostramos nuestro amor a Dios. Tenemos que ser justos como Dios es justo. Eso es imposible, pero tenemos que buscar esa perfección. Para eso está la palabra de Dios. Ser íntegros como Dios es íntegro. Honestos como Dios es honesto. Misericordiosos como Dios es misericordioso. Por algo, David, reconociendo esa debilidad, en el Salmo 51 dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. David reconocía que en sus fuerzas, ser como conforme al corazón de Dios es imposible. Y así como era imposible para David ser conforme al corazón de Dios, para nosotros también sin Dios es imposible. Entonces nosotros también debemos hacer esa oración que hizo David. Cree en Dios, dice, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Solo Dios puede hacerte vivir y actuar conforme a los principios de su reino. No lo podemos hacer fuera de Él. Él dijo que apartados de mí nada podéis hacer, pero en Él hemos sido hechura suya para andar
conforme a sus obras, a las buenas obras que Él ha determinado que andemos en ellas, dice. Entonces, en Cristo podemos hacer muchas cosas para agradar el corazón de nuestro Dios. ¿Qué tal si oramos?